Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Sailema y soy estudiante de biotecnología. El día de hoy voy a presentar el tema propiedades de la materia y algunas de sus aplicaciones, entre esas está la presión osmótica. La ósmosis y la ósmosis inversa y la diálisis son procesos que están relacionados con el movimiento de solventes y solutos a través de membranas semipermeables. Aquí interfieren mucho las membranas semipermeables. La relación entre la diálisis y las propiedades coligativas radica en el cambio en la concentración de solutos que pueden ocurrir como resultado de la diálisis. Todos estos tienen importancia en varios procesos biológicos, empezando desde la célula. Vamos a empezar con el subtema, em, la ósmosis. La ósmosis es el proceso en el cual el solvente se mueve desde una solución diluida hacia una solución concentrada, todo esto a través de una membrana semipermeable. Esto con el objetivo de poder igualar las concentraciones en ambos lados de la membrana, teniendo así la misma concentración. Es importante destacar que la ósmosis está impulsada por la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana y esto no requiere la aplicación de energía externa. Sin embargo, si se aplica presión adicional al lado de mayor concentración, se puede revertir el proceso y forzar al solvente a fluir en la dirección opuesta. Esto es un fenómeno conocido como ósmosis inversa. Claramente, si se aplica la presión adicional al lado de mayor concentración, pero eso ya igual se hablará más adelante. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver que tenemos en estas líneas entrecortadas, perdón, representan la membrana semipermeable, por lo cual tenemos aquí el disolvente, perdón, la disolución. Y esta disolución tiene de un lado más soluto que del otro, haciendo así que la disolución quiere alcanzar a los solutos, donde mayor concentración haya de solutos. El siguiente subtema es la diálisis. Este es un proceso de separar moléculas de una disolución por la diferencia en sus índices de difusión a través de una membrana semipermeable. Es la separación de moléculas de una solución a otra y que depende de su capacidad para atravesar la membrana semipermeable. Solo ciertas moléculas podrán atravesar la membrana deslizante, no todas. Este es un proceso utilizado en medicina para eliminar toxinas y desechos del cuerpo, donde se utiliza una membrana semipermeable para separar los solutos de la sangre y permitir que estos sean eliminados. Entonces, sirve mucho para, comúnmente se podría decir como que filtrar sustancias que no benefician al cuerpo. Entonces, sí, esto claramente se puede utilizar dentro del ámbito médico. Más adelante se verán temas específicos y reales y cotidianos. Continuando, el siguiente subtema es osmosis inversa. Como antes ya más o menos se mencionó, la osmosis inversa es un proceso de tratamiento físico-químico que se utiliza para purificar el agua, o sea, dentro de sus aplicaciones, pues sirve para purificar el agua. Esto es mediante la eliminación de las partículas en suspensión. Este método imita el proceso natural de la ósmosis al pasar el agua a través de las membranas. O sea, imaginémonos la imagen que ya pasamos en donde en el centro hay líneas entrecortadas y eso se da por entendido que es la membrana semipermeable que permite el paso de partículas dependiendo de la disolución. Este método imita el proceso natural de la osmosis al pasar el agua a través de las membranas semipermeables, como se dijo. A diferencia de los procesos químicos, la osmosis inversa atrapa las partículas al hacerlas pasar a través de membranas de diferentes tamaños.
Consiste en separar el solvente de una solución concentrada utilizando una membrana semipermeable y ahí aplicando la presión. Entonces aquí se interviene la presión. Este proceso es utilizado para purificar el agua y también para eliminar impurezas de ella. Tenemos una imagen que representa eso, en donde aquí en el centro tenemos la membrana semipermeable y como dice puede ser de diferentes tamaños, entonces eso permite el paso de partículas y así pues poder purificar e eliminar las impurezas. Tenemos aquí arriba se encuentra la mayor presión, la mayor concentración, perdón, de contaminación. Ahí ejerce la presión y esta presión hace que se filtre eh, las partículas de agua y así se pueda purificar esta. Entonces, tenemos aquí aplicaciones en la vida cotidiana, ejemplos reales de la ósmosis, la diálisis y la ósmosis inversa. Eh, dentro del ejemplo de la ósmosis, la absorción, tenemos la absorción de agua por las plantas. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos es este mecanismo que tienen las plantas para poder sobrevivir, que es la absorción de agua por por el proceso de la ósmosis. Es necesaria para que las plantas absorban agua del suelo a través de sus raíces. Las raíces de las plantas tienen células especializadas llamadas células madres que actúan como una membrana semipermeable. Otro ejemplo más, pues podemos decir que cuando colocamos una uva en agua, la uva se hincha debido a la entrada de agua por ósmosis. El siguiente ejemplo es del tema de la diálisis. Y para ser específicos, tenemos el ejemplo de la diálisis renal. La diálisis renal es un procedimiento que se utiliza dentro del área de medicina para poder tratar enfermedades renales. ¿Cómo se da esto? Pues la sangre del paciente fluye a través de una membrana transparente que vendría siendo la membrana semipermeable. Em, y esta pues es llamada máquina de diálisis artificial. También tenemos otro ejemplo, el cual es la diálisis peritoneal. Es otro método de diálisis en el que se utiliza la membrana peritoneal del abdomen para filtrar los desechos del cuerpo. Los siguientes ejemplos se tratan de osmosis inversa. La purificación de agua potable es un claro ejemplo de esta, ya que se utilizan sistemas también de tratamiento de agua para producir agua potable de alta calidad. Entonces, mediante ejemplo, podemos claramente entender cómo es que sucede la osmosis inversa, ¿no? Y pues en este proceso el agua se mezcla con una densidad más alta y pasa a través de una membrana semipermeable. También otro ejemplo que tenemos es que los sistemas de osmosis inversa en el hogar se utilizan para filtrar el agua del grifo y eliminar sustancias no deseadas, que vendría siendo prácticamente igual que el anterior, pero esto sí ya es el agua que vemos llegar a nuestras casas. Ya se puede comprar filtros y eso vendría siendo como que se puede realmente ponerles directamente en la llave y esto filtra y elimina ciertas impurezas que pueden aún pasar del proceso que antes se mencionó, en donde pues el agua potable llega a ser de mejor calidad, pero todavía aún ya en nuestros hogares puede llegar a ser filtrada de nuevo. Estos filtros vendrían ocupando característica de una membrana semipermeable. Entonces, ya viendo estos ejemplos cotidianos, también podemos más o menos imaginarnos cómo le podríamos relacionar con el éter etílico.
Dentro de la ósmosis, un ejemplo de aplicación podría ser la separación de una solución de éter etílico em, con diferentes concentraciones mediante una membrana semipermeable, lo que permitiría obtener un éter etílico más puro de un lado de la membrana, ¿no? Pues al quedarse los solutos de un lado y la concentración del éter etílico filtrarse, pues quedará de un lado más puro que del otro. Dentro de lo que es la diálisis podemos imaginar y tenemos un ejemplo que en un laboratorio se podría utilizar un sistema de diálisis, perdón, para purificar el éter etílico y eliminar así los productos de desechos antes de volver a utilizarlos en una reacción química. También dentro de la osmosis inversa podemos tener en cuenta eh, que un sistema de osmosis inversa en el hogar podría filtrar el agua del grifo que se utiliza para disolver o diluir el éter etílico. Imaginando, pues, eliminando así sus sustancias no deseadas y obteniendo un éter etílico más limpio. Como conclusión, pues podemos decir que los fenómenos de osmosis, osmosis inversa y diálisis constituyen, perdón, partes importantes del sistema biológico y tecnológico, y cada uno desempeña una función distintiva en la regulación de las concentraciones de solutos y en la obtención de sustancias que son purificadas. A través de esta presentación hemos explorado la relación entre estos procesos y el concepto relevante de presión osmótica, desentrañando los misterios que subyacen a la migración de solventes a través de membranas semipermeables. Eso es todo. Muchas gracias.